Bienvenidos. Bien, damos gracias al Señor. Estaba yo buscando, palabra del Señor, viendo qué es lo que el Señor desea que podamos hablar. Y venían a mi corazón tres cosas. Uno, yugo, ¿cierto? Que representa, sabemos, esclavitud, atadura, ¿cierto? Venía también otra palabra que es libertad, que sabemos, ¿cierto? La libertad en Cristo, la libertad que manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Y tercera palabra que venía a mi corazón era llenura. Llenura, así que vamos a hablar un poquito de esto. Vemos, gracias al Señor, vemos la manifestación, ¿cierto?, del Espíritu Santo que ha traído sobre nosotros, sobre la iglesia, un mover de libertad, ¿cierto? Que ha traído un mover de libertad, ha traído el Señor sobre nosotros un mover de liberación, ha traído el Señor sobre nosotros el poder llevarnos más profundo en áreas, ¿cierto? Y cuando el Espíritu Santo quiere llegar a todo lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, Él comienza a hacerse espacio. Cuando viene un mover, un avivamiento, cuando viene algo poderoso del Señor, Él comienza a hacerse espacio en las vidas, en los corazones. Y yo te quiero decir esto, que algo glorioso el Señor está haciendo, obrando en medio de la congregación. Algo glorioso el Señor está obrando en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Y el Señor necesita hacerse espacio. El Señor necesita hacerse espacio. Hay espacios que Él necesita ocupar, que Él quiere tomar, ¿cierto? Y en el tiempo que el Señor nos está moviendo, es un tiempo en el que nosotros debemos estar muy atentos a lo que el Señor quiere hacer. El tiempo de libertad es un tiempo de batallas. El tiempo de libertad es un tiempo de conquista. El tiempo de libertad es un tiempo de romper, es un tiempo de entender. Y yo no sé si tú deseas que el Espíritu Santo haga algo más en tu vida, pero yo lo deseo con todo mi corazón. Yo deseo que Él haga algo más en mi vida. Yo deseo que Él haga algo más. Yo no sé si de pronto hay cosas o situaciones que estás viviendo y que estás arrastrando quizás por muchos años, y de pronto ves casi imposible que el Espíritu Santo pueda hacer algo en esa área, porque es tan fuerte, está tan arraigada, está tan firme en ti que es parte de tu vida. Y está de alguna manera viviendo o conviviendo con tu deseo de agradar a Dios, pero no es compatible con tu vida, no es compatible, y de pronto se transforma tu vida en una doble vida. Voy a hablar de mí, ok, voy a poner mi nombre para dejar tranquila a la hermana Chepita, ¿cierto? Hay un Arturo en la iglesia y hay un Arturo en la casa. Hay un Arturo en la iglesia, ¿cierto? Cuando ministra, cuando predica, cuando da consejería, pero hay un Arturo en el trabajo, diferente. Hay un Arturo que habla de una manera específica, ¿cierto? Muy linda, quizás, no sé, elocuente. Yo me estoy tirando flores a mí mismo, ¿eh? Pero en la relación con su esposa no habla de la misma manera. Y yo sé que esto va a incomodar un poquito, pero el Espíritu Santo necesita hacerse espacio para que ese Arturo que aquí se ve muy consagrado, ¿cierto?, muy capaz en el Señor, se vea así también en el trabajo, se ve así en la intimidad familiar, se ve así con la esposa, se ve así en todo lugar, quitando todo estorbo, quitando todo yugo que te está haciendo actuar de una manera diferente en otro lugar.
Y esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es saltar, gritar y decir aleluya, sino una vida transformada desde lo profundo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Una vida transformada desde lo profundo. Porque gritar, cantar y saltar y decir aleluya puede hacerlo cualquiera. Pero una vida transformada desde lo profundo es la señal que el Espíritu Santo está obrando. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú deseas que el Espíritu Santo obre en lo profundo de tu vida? Esta pregunta yo también me la hago y levanto mi mano en respuesta diciéndole al Señor: sí, Señor, yo deseo que tú transformes mi vida y trabajes desde lo profundo. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Entonces, como somos varios los que queremos eso, vamos a ir viendo. Bien, entonces yo te hablaba de 3 palabras, ¿cierto? Yugo, libertad y llenura. Y estas cosas son fundamentales que las experimentemos en este orden. Porque primero viene la obra del Espíritu Santo y manifiesta en nosotros algo que hay que romper. Un yugo, una cadena, una atadura, ¿cierto? Él manifiesta eso. Y viene el Espíritu Santo sobre nosotros y manifiesta libertad. Amén. Él manifiesta su libertad. Manifiesta ahí el poder de su presencia, nos liberta. Pero hay una tercera cosa que tiene que pasar, y es que nosotros debemos llenarnos. Y viendo algunas, vamos a partir desde la primera, algunos tipos de esclavitud o tipos de yugos que pudiesen estar ahí en nosotros. ¡Ay, qué fuerte! Si yo voy a la iglesia, si yo recibí a Cristo, qué fuerte. Yo cómo voy a tener un yugo si voy a seguir hablando de mí, si yo ministro la alabanza, si yo soy diácono, si yo predico. Por eso te digo que esto va a incomodar un poco, porque el Espíritu Santo quiere ir más profundo. ¿Cómo yo voy a tener un yugo si yo voy a la iglesia todos los domingos? Yo diezmo, yo ofrendo, yo doy gracias. ¿Cómo voy a tener un yugo? Ok, pero ¿hay alguien en tu corazón al que no has podido perdonar? ¿Hay alguien en tu corazón al que no pudiste perdonarle una falta, algo que te hizo? Ahí hay un yugo. Si en tu corazón hay ira o contienda con tu esposa, qué raro, ¿cierto? Pero si en tu corazón, y yo te digo, aquí si tienes que decirle algo a alguien, dile algo al Espíritu Santo, porque Él está hablando esto. Si en tu corazón hay ira, contienda con tu esposa, con tu esposo, ahí hay un yugo. Si no te puedes perdonar de algo que hiciste y eso te está socavando en la relación que quieres tener con Dios, porque simplemente te menosprecias, ahí hay un yugo. Si de pronto vives un hermoso tiempo en la presencia del Señor, pero después llegas a tu casa, sigues siendo el mismo, llegas a tu trabajo, sigues siendo el mismo, la misma, ahí hay un yugo. Mira, los esclavos, ¿cierto? Los esclavos no tienen decisión propia. Los esclavos determinan algo en su corazón, pero no lo pueden ejercer ni les es firme, porque no son dueños de su vida. Y el yugo manifiesta un estado de esclavitud. Y no solamente en el comportamiento, sino en el desarrollo de tu vida. Quizás hay una esclavitud de deudas que arrastras por años.
Y eso no es algo que está en ti manifestando algo en tu comportamiento, pero está afectando la manera en la que te estás desarrollando. Quizás hay un yugo en ti que viene de una herencia familiar. Quizás tu padre, tu madre, quizás nunca fueron libres de ciertas cosas y tú heredaste de ellos esa esclavitud en esa área. Heredaste la esclavitud en esa área porque ellos no fueron libres de eso. Mira, llevándolo un poco al contexto bíblico, a los esclavos y las esclavas israelitas se les ofrecía, ¿cierto? Esto está en Deuteronomio, que cada 7 años, ¿cierto? Se les ofrecía la libertad de sus deudas, ¿cierto? Con determinadas estipulaciones. Vamos a ir rápido con eso. Sin embargo, si el esclavo era extranjero, él y su descendencia pertenecían a sus dueños de manera perpetua. Por lo tanto, la única forma de ser libre es ser hijo. La esclavitud manifiesta orfandad. La esclavitud manifiesta un estado de carencia paternal. La esclavitud manifiesta carencia paternal. Y eso el Espíritu Santo lo quiere ministrar haciéndose sobre nosotros, ¿cierto? Padre, cobertura, el que nos guía, ¿cierto? Los esclavos, los que tenían deuda y se hacían esclavos, ¿cierto? Para pagar esa deuda, si eran israelitas, ¿cierto? En un tiempo o en el tiempo del jubileo eran libres de sus deudas. Pero los extranjeros permanecían perpetuamente siendo esclavos mientras no pudieran pagar esa deuda. El esclavo no puede desarrollar su vida, no puede casarse ni hacer su voluntad, sino la voluntad de su dueño, ¿cierto? Solo la voluntad de su dueño. Estoy haciendo toda esta introducción, ya vamos a ir ahí con las bases bíblicas de esto. Pero yo quiero que entiendas un poco y que el Espíritu Santo vaya poniendo tu vida a la luz de estas palabras que yo te voy diciendo. Amén. Mira, una de las cosas que se desarrolla y que hoy es conocido en una situación de esclavitud o en una situación en donde alguien es capturado por alguien, ¿cierto? Es limitado en su movimiento, en sus acciones. Una de las cosas que se manifiesta es el síndrome de Estocolmo. No sé si lo has escuchado por ahí. Lo has escuchado, ¿cierto? El síndrome de Estocolmo, en donde la persona crea un vínculo con su captor. La persona crea un vínculo con aquel que lo mantiene preso, enjaulado, ¿cierto? Y el síndrome de Estocolmo muchas veces se manifiesta también en yugos que nosotros podemos acarrear por años en nuestra vida. ¿Cómo así yo voy a estar enamorado de algo que me hace mal? ¿Cómo? ¿Cuántas veces el Señor te ha hecho libre y no te diste cuenta y de manera torpe caíste nuevamente en lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque lo normalizaste y lo ves como parte de tu vida. Vamos a ir poniendo esto también a la luz de la palabra. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿cierto? Ellos salieron de Egipto, pero ellos manifestaron el síndrome de Estocolmo en el desierto. Ellos fueron libres del lazo, ¿cierto? Fueron libres del látigo ahí de los egipcios, más cuando estaban en el desierto querían volver. Querían volver donde aquellos que les habían matado, querían volver donde aquellos que habían vejado con ellos, querían volver donde aquellos que les habían robado su dignidad, ¿cierto? Querían volver a Egipto. ¿Por qué? Por comida. Querían volver. ¿Por qué? Porque no estaban saciados. Había un vacío en ellos. Querían volver porque el vacío no se llenó. Una de las 3 cosas que estamos hablando, ¿cierto? Yugo, esclavitud, ¿cierto? Libertad y llenura.
Ellos fueron libres, fueron al desierto, pero tenían una relación en la mente y en el corazón con sus captores. Y no llenaron su vida de lo que debieron haber llenado. ¿Y saben qué pasó? Toda esa generación tuvo que morir. Porque cuando un yugo es tan profundo, afecta tu genética. Afecta tu genética y solamente tienes dos opciones: o dejar que la sangre, dejar que la sangre de Cristo transforme tu genética, o vas a tener que morir y la siguiente generación va a heredar eso con otra mentalidad, ¿cierto? Y va a poder vencer. Vamos entendiendo el contexto, ¿cierto? Y quizás me puedes decir: pero Arturo, cuando estamos en el Señor tenemos libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿cierto? Vamos a ir hablando también de eso. Pero ¿qué pasa con eso? Pero ¿sabes qué? Dios te da libertad, pero la libertad debe permanecer. Y el que permanezca la libertad en ti depende de ti. Tiene que haber una determinación profunda del corazón. Una vez que Dios te hace libre, viene el Espíritu Santo, pero tú debes determinarte. Tú debes determinarte a no hacer aquellas cosas que te estaban llevando a caer. Porque ¿sabes qué? 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Lo digo así porque mismo desarrollo, mismo resultado. Si no provocas cambios, mismo resultado. Por lo tanto, yo te puedo decir que la libertad se podría perder en algunas áreas de tu vida. Podrías estar perdiendo libertad y podrían venir yugos. Mira, vamos a la palabra del Señor. Gálatas 5, verso 1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Dónde pone la responsabilidad de la permanencia de la libertad ahí? En el sujeto que ha sido liberado, en aquel que ha sido libertado. Ahí pone la responsabilidad de la permanencia. Porque para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Él te hizo libre. Cristo te hizo libre. Pero tú debes permanecer firme. Debes permanecer firme y no te sometas otra vez al yugo de esclavitud. Síndrome de Estocolmo espiritual. Aquel que es libre, pero en su corazón aún está deseando aquellas cosas. En su alma, en su carne, aún está deseando aquellos placeres. ¿Qué falta ahí? Llenura de la palabra. ¿Qué falta ahí? Ministración, consejería, guianza. Porque Dios te hace libre, pero debes permanecer firme. ¿Cómo permanezco firme si no lo he logrado? Tengo que caminar de manera diferente. ¿Cómo permanezco firme? Tengo que caminar de manera diferente. 2 más 2 es 4. Y donde yo ponga 2 más 2 siempre me va a dar 4. Si caminas de la misma manera, nuevamente te va a dar el mismo resultado. Nuevamente te vas a someter al yugo que te estaba manteniendo esclavo, sin posibilidad de desarrollarte, sin posibilidad de crecer, sin posibilidad de entender que has sido llamado para libertad. Porque sabes que pasa 1, 2 y después se va generando ahí una costra y cada vez cuesta más, y lo vamos a ir viendo también para adelante. Fuimos llamados para libertad. Fuimos llamados para libertad. ¿Me dice amén? Amén, gloria a Dios.
El Espíritu Santo quiere hacer cosas gloriosas contigo, en tu casa, en tu familia. Pero tienes que quitar tu mirada del yugo que te mantiene. Porque ¿sabes qué? El yugo muchas veces es placentero, da placer. Y yo trato y aguanto 1, 2, 3, 4, 5 semanas, no sé, días. Pero vuelvo. El Señor nos está llamando ahora a hacer cosas diferentes. A hacer cosas diferentes, porque Él quiere hacer espacio en tu vida. Él quiere hacer espacio en tu vida, porque Él quiere hacer cosas gloriosas contigo y con tu casa. ¿Sabes qué quiere hacer el Señor? Quiere traer su realidad a tu vida. Quiere traer su realidad. Quiere traer la paz. Quiere traer la abundancia. Quiere traer la bendición. Quiere traer la libertad, la sanidad. Quiere traer la reconciliación familiar. Quiere traer la realidad de su reino, la justicia de su reino a tu vida. Gloria a Dios. Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Él quiere traer su realidad a tu vida. Pero hay yugos que te mantienen con la cabeza agacha, mirando lo que no debes mirar. Mira, una definición de yugos es un instrumento de madera al cual, formando yunta, se uncen por el cuello las mulas, o por la cabeza o el cuello los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, el timón del arado. ¿Quién dirige la yunta de bueyes? ¿Quién dirige la yunta de bueyes? ¿El buey? ¿Quién la dirige? El que puso el yugo. ¿Quién dirige al buey? El que le puso el yugo. El que le puso el yugo lo va a dirigir. Él no tiene voluntad sobre dónde camina ni por dónde anda. El Espíritu Santo quiere quitar esos yugos que te están haciendo caminar por lugares que no debes caminar, que te están haciendo mirar lo que no debes mirar, que te están llevando donde Él no quiere que seas llevado. Eso quiere hacer el Espíritu Santo. Quiere quitarte el yugo que te está llevando a un camino de perdición. Gloria a Dios. Mira, el yugo también puede ser representado como ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Ley, podemos ver legalidad en la operación de un yugo. Dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Eso es más profundo. Hay falta de voluntad. Número 3, el yugo también en la antigua Roma era una especie de horca que por debajo de la cual en esos tiempos de la antigua Roma hacían pasar sin armas a los enemigos vencidos. Imaginemos como un arco en donde pasaban por ahí. Los romanos hacían pasar a sus enemigos vencidos, los hacían pasar por ese yugo, sin armas, desarmados. El yugo te desarma. El yugo no te hace efectivo, pierdes la efectividad espiritual. El yugo te desarma y te exhibe delante de tus enemigos. El yugo te exhibe delante de tus enemigos y de pronto decimos: Señor, tanto tiempo en esta prueba, Señor, sé que ya pasará. Sé que ya pasará. Señor, yo te pido por esto, Señor, ayúdame en esto. Pero de pronto hay un yugo que te está haciendo pasar avergonzado, desarmado, expuesto delante de tus enemigos. Gloria a Dios que nos da libertad y victoria. Amén. El yugo también puede ser considerado como un velo. Un velo. Algo que te nubla la visión. Algo que no te permite ver más allá. El yugo va directamente en contra de la fe.
El yugo va directamente en contra del propósito. Y ahí me quiero detener un segundo. A veces nos quedamos tanto tiempo buscando nuestro propósito, y yo te tengo una noticia. Yo sé cuál es tu propósito. Así que si lo quieres anotar, anótalo, porque siempre por ahí se anda buscando. Voy a buscar mi propósito, voy a orar al Señor para saber cuál es mi propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? Tu propósito es hacer la voluntad del Padre. Ese es tu propósito, hacer la voluntad del Padre. Dónde Él te va a llevar y cómo Él te va a usar dependen de Él. Pero tu propósito es hacer la voluntad del Padre. Pero qué difícil es poder tener voluntad cuando estamos enyugados a algo que nos lleva para otro lado. Gloria a Dios, bendito el Señor. El yugo determina tu manera de caminar y te da dirección, te guía. El yugo recibe tu obediencia y sujeción. Wow. ¿Dónde estás poniendo tu obediencia? ¿A qué te estás sujetando? ¿A qué nos estamos sujetando? El yugo recibe tu obediencia. ¿A qué estás obedeciendo? Voy a ir rápido con esto. Mira, hay algunos tipos de yugo. El yugo del pecado. Esto va a englobar todo. El yugo del pecado. Dice, Jesús le respondió en Juan 8:34. Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Uy, no nos la dejó fácil ahí Jesús. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y podemos decir, claro, si vivimos en un mundo de pecado, somos pecadores, ¿cierto? Pero nuestro deleite no está en el pecado. Nuestro deleite no está en buscar el pecado. Aquel que está enyugado de manera correcta a Cristo, su deleite no es pecar. No se conforma con que el enemigo lo tiente. Busca la presencia del Señor. No se conforma con lo humano, con lo natural. Busca algo más. El yugo de orfandad, que también delante lo nombrábamos, Romanos 8:15, dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Wow. Mira, no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Hablábamos delante, ¿cierto? Que se puede volver, lo veíamos en Gálatas 5:1, se puede someter de nuevo la persona al yugo de esclavitud. Y acá en Romanos 8:15 dice: ustedes no han recibido espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Mira qué lindo. Hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Nos hacemos partícipes de su linaje. Delante decíamos que los esclavos que eran extranjeros eran esclavos de manera perpetua, pero los hijos tienen jubileo. Cristo es nuestro jubileo. La paga de nuestras deudas están en Él. La libertad nuestra está en Cristo. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Hay un espíritu de esclavitud. Y sabes que muchas de las cosas que suceden se manifiestan de manera espiritual porque un yugo en nosotros está provocando que pequemos y le abre la puerta a un espíritu que nos pueda gobernar. Un espíritu de rencor, de ira, un espíritu de deshonra, un espíritu de murmuración. Muchas veces el enemigo está esperando nada más que nos enyuguemos, y lo demás
se desarrolla solo. Nada más que hagamos parte de nuestra vida una práctica pecaminosa y lo demás se desarrolla solo. Recién lo decía, murmuración y rencillas se pueden manifestar también como un yugo. Filipenses 2:14 y 15 dicen: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ustedes resplandecen en medio de las tinieblas. Ustedes resplandecen en medio de las tinieblas. ¿Qué va a querer hacer el enemigo? Apagar tu luz, apagarte, enyugarte para que no puedas resplandecer. La murmuración, las rencillas se pueden manifestar de esa manera. Y dice: en medio de una generación torcida hay una generación perversa. Dice el versículo 15, hay una generación perversa. Pero se levanta un remanente que busca la santidad. Se levanta un remanente que comienza a experimentar una realidad diferente. Se levanta un remanente que comienza a caminar de manera diferente, que comienza a recibir cosas de manera diferente por medio de Cristo Jesús. El yugo de la mentira, te lleva por un camino. Mira, el yugo de la mentira te lleva por un camino que te empieza a enyugar y a enyugar y a enyugar, porque una mentira trae otra mentira, trae otra mentira, y después acciones. El yugo de la mentira. Salmo 119, versículo 29, dice: quita de mí el camino de la mentira. ¿Qué decíamos delante? ¿Quién dirige a los bueyes que están enyugados? Aquel que les puso el yugo. O sea, el yugo determina el camino por donde tú vas a caminar. Y dice: quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. Salmo 119, verso 104: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Mira, en el verso 29 del capítulo 119 de Salmos, el salmista dice: quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. Dentro de estos versículos hasta el 104, él fue libre y se había llenado de algo para poder caminar otro camino. Dice: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. De tus preceptos. ¿De qué se llenó ahí el salmista? De la palabra. Al principio le decía: quítame de este camino, lo estaba caminando. Quítame del camino de la mentira, lo estaba caminando. Pero se empezó a llenar de sus preceptos, se empezó a llenar de su palabra, y ese yugo dejó de operar en él. Ese yugo se rompió en él. Y en el verso 104 ya dice: de tus preceptos recibo entendimiento. Ya no soy ignorante, ya no me llevan, ahora yo camino de manera libre. Por tanto, ahora yo aborrezco todo camino de mentira. Gloria a Dios. ¿Puedo darle un aplauso al Señor? Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Otro yugo que se puede manifestar es el yugo de la duda. Santiago 1, verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda no tiene dirección propia. Al que duda lo llevan. El que duda es llevado, como el buey enyugado por aquel que lo enyugó, es llevado por donde él quiere. El que duda no camina
el camino que Cristo quiere que camines. Pide todo con fe, no dudando nada. No dudando nada. Wow. Gloria a Dios, ¿cierto? De esta manera el Señor quiere que camines este camino, no dudando de que Él va a hacer en tu vida, de que Él puede quitar esos yugos. ¿Se te aparecen esos yugos ahora en tu mente? Hay cosas que quieres dejar, hay cosas que quieres quitar, hay cosas que no son compatibles con lo que el Señor quiere hacer contigo, no son compatibles con la vida de un cristiano. La mentira, el engaño, la pornografía, la masturbación, la falsedad espiritual, no son compatibles con la vida de un cristiano. Y el Espíritu Santo hoy te está remeciendo el piso y te está diciendo: quiero hacer contigo cosas grandes, quiero hacer en tu casa cosas grandes, pero te estás volviendo al yugo una y otra vez. Te liberto, te ministro, pero vuelves al yugo. Has desarrollado en tu corazón un síndrome de Estocolmo. Sientes placer por volver a ese yugo. No has sentido placer en la presencia del Señor. Sientes placer, por eso quieres volver nuevamente a ese yugo. Pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo receptor en el alma, todo receptor que algún espíritu inmundo levantó, todo receptor que quedó ahí haciendo luces, en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra y la libertad de Cristo, hoy se apaga en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. Por el poder de Cristo, por el poder de su palabra. Gloria a Dios. Si va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor, porque es para Él. Aleluya. Hay un yugo en el cual debemos estar enyugados. Un yugo que sí fue preparado para ti, porque todo otro yugo no ha sido preparado para ti. Todo otro yugo no ha sido preparado por el Padre para ti. Pero hay un yugo que Él sí ha preparado. Hay un yugo que Él desea para ti, y es el yugo que debemos llevar. Libro de Mateo 11, versículo 30, dice Jesús: porque mi yugo es paz, mi yugo es fácil, dice en algunas traducciones. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Eso quiere el Señor para ti. Que no te sea difícil caminar este camino. Que no te sea difícil caminar este camino. El precio lo pagó Cristo. Y la iglesia sí fue formada en el dolor de muchos hombres que dieron su vida por el evangelio. Pero la etapa que hoy te está tocando vivir a ti, aprovéchala. Él quiere que puedas caminar bien este camino, enyugado a Él. Porque no importa la circunstancia, tú sabes por qué de aquellos que te hablo, que murieron, que entregaron su vida por el evangelio, tú sabes por qué lo hicieron. Lo hicieron por una causa moral, lo hicieron por una causa política. Estaban enyugados a Cristo. Y su paz era ese yugo, su deleite era hablar de Él. A pesar de sus vidas o a pesar de cualquier circunstancia, su deleite era estar enyugados a Cristo. Era fácil para ellos, era una carga ligera. Era una carga ligera. El yugo de Cristo es una carga ligera. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me va a faltar un poco hablar de libertad y de llenura, pero lo voy a resumir al final. Si me puede ayudar por ahí el hermano del teclado, se lo agradecería. Mira, aquí anoté algo que me pareció interesante. Los yugos de esclavitud distorsionan tu percepción de la realidad.
y no te dejan ver que necesitas la libertad. Los yugos de esclavitud, si lo puedes anotar, sería fabuloso, porque te voy a dar un contexto bíblico a esto. Los yugos de esclavitud distorsionan la percepción de la realidad en tu vida. Distorsionan cómo tú ves la realidad y no te permiten ver que necesitas ser libre. Si podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8, verso 33. Y voy a leer hacia adelante. Dice: y respondiéndole, 2 puntos. Simiente de Abraham somos, respondían los judíos. Simiente de Abraham somos, respondían al mensaje de Jesús. Simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Mira, déjame buscar otra versión aquí, porque hay una versión que dice, aquí está. Dice: ellos le contestaron a Jesús, porque Jesús les dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos dicen: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Ellos tenían nublada la percepción de la realidad, porque en ese preciso instante donde ellos dicen: no hemos sido esclavos de nadie, no hemos servido a nadie, eran esclavos de los romanos y pagaban tributo a Roma. Y se les olvidó para atrás que Dios los libertó de Egipto, donde también fueron esclavos. El yugo de esclavitud distorsiona la realidad delante de tus ojos y no te deja ver que necesitas esa libertad. No te deja ver que necesitas esa libertad. Y es por eso que muchas veces caminamos de esa manera, no ministramos aquellas cosas, porque, bueno, toda mi vida he caminado así, la verdad es que no va tan mal. De pronto tengo ahí un encuentro con el Señor, estoy unas semanas bien y después ni siquiera eso podemos analizar, quizás. Y el síndrome de Estocolmo espiritual, el síndrome de Estocolmo espiritual del que yo te hablaba, ahí en Juan 8:33. Nunca hemos sido esclavos de nada. Y en ese preciso momento eran esclavos de Roma. Pagaban tributo a Roma, no eran esclavos como lo fueron en Egipto, pero sí estaban dominados por una nación extranjera. Entonces muchas veces nos presentamos delante del Señor y el Señor nos dice: la verdad te hará libre. Y decimos: sí, Señor, tú eres la verdad. Ok, manifiesta la verdad entonces. Confiesa. Manifiesta la verdad entonces, comienza a hablarlo. Señor, sí, sabes que yo cometí engaño. Sí, Señor, no debía haber hecho esto. Yo hice esto. Señor, llevo años, Señor, en pornografía. Llevo años, Señor, engañándote. Señor, tratando de engañarte. Sé que no lo puedo. Confiesa. Abre tu boca. La verdad, al confesarlo, te hará libre. La verdad, al confesarlo, si el Señor no quiere avergonzarte, pero Él quiere que manifiestes verdad en tu boca, porque aquellos hombres quienes tenían a Jesús por delante diciéndole: necesitan ser libres, necesitan verdad para ser libres, dijeron: nunca hemos sido esclavos de nada. Yo soy ministro de alabanza, ¿cómo voy a tener un yugo? Señor, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, Jesús? Nunca hemos sido esclavos de nada. Necesitamos verdad. Necesitamos verdad. Necesitamos la verdad de Cristo en nuestra boca para poder quitarnos ese disfraz. Y como les decía al principio, no sea uno en la iglesia y sea otro en mi casa, o no sea uno acá y con mis hijos sea de otra manera. No sea uno con las hermanas acá y en la casa con mi esposa la ando tratando pésimo.
o la maltrato a golpes. No sea yo así, no seas tú así. No sea que yo acá sea de una forma y en la casa con el marido, atiéndete solo si tenés mano. ¿Dónde está la honra? Este año caminamos sobre una palabra y es ser honorables. Ser honorables. La verdad en tu boca te hace honorable delante del Señor. Y por muy fuerte que sea tu pecado, Él te está diciendo: necesitas confesarlo, necesitas declararlo. Lo hiciste hace 10, 15, 20 años. Ok, necesitas confesarlo. Necesitas la verdad para poder ser libre. Y esa es la libertad. Esa es la libertad que nosotros necesitamos. La libertad del Hijo de Dios, la libertad de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el yugo agota. El yugo agota. Se lleva tus fuerzas. El yugo de pecado, el yugo de maldad, el yugo de las tinieblas agota. Se lleva tus fuerzas. Y no puedes seguir como el Señor te está pidiendo. Por lo tanto, tampoco puedes vivir la realidad que Él desea que tú vivas. Mira lo que dice más abajo en Mateo 11, 28. Delante leíamos el 11:30, un poquito más abajo, cuando dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de las tinieblas agota, pero el yugo de Cristo, mira lo que trae. Dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Verso 29: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Hoy el descanso del alma es un bien tan preciado y escaso. Pero ¿sabes qué? Cristo lo tiene en abundancia. Cristo lo tiene en abundancia. El descanso, el reposo para tu alma, Él lo tiene en abundancia para ti, para tu esposo, para tu esposa, tus hijos, para tu descendencia. Él lo tiene en abundancia. La paz, la plenitud del alma, Él la tiene en abundancia. Qué lindo es el Señor. 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mira qué tremendo. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Únete al Señor. Busca su presencia. Confiesa con tu boca, declara con tu boca. Porque 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Dios. Habían algunas cosas para adelante para hablarte de la libertad y de los enemigos de la libertad. Porque una vez que logramos identificar los yugos, tenemos que comenzar a caminar en libertad. Y se le van a levantar enemigos de esa libertad que van a querer volver a enyugarte. Pero en ese caminar de libertad tenemos que prevalecer. Y uno de los enemigos de la libertad es la falta de comunión con el Señor. Es la falta de comunión. La palabra del Señor dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te lo decía de antes. ¿Cómo yo voy a estar enyugado si donde está el Espíritu de Dios hay libertad? ¿Sabes dónde manifiesta? Y perdona que sea gravoso en esto, pero manifestamos la libertad en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos donde está el Espíritu de Dios. Pero cuando nos vamos,
no llevamos el Espíritu de Dios a donde vamos. El Señor quiere que tú portes su presencia, pero si no tienes comunión con Él, es imposible. Si no tienes comunión con la palabra, es imposible. Porque cuando dice también donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no se refiere a un lugar físico, sino a un lugar espiritual. Dios quiere habitar en el corazón. Dios quiere habitar en tu corazón y tener dominio absoluto de tu vida. Y anoté un par de preguntas aquí. ¿Está el Espíritu de Dios en tu relación con tu esposo o con tu esposa? ¿Está el Espíritu de Dios en la relación con tu esposo o con tu esposa? ¿Está el Espíritu de Dios en la relación con tus hijos? ¿Está el Espíritu de Dios en tu relación como padre? ¿Está el Espíritu de Dios en tus días como trabajador, como trabajadora? ¿Está el Espíritu de Dios ahí? ¿Está el Espíritu de Dios en la intimidad, en el secreto de tu habitación? ¿Está el Espíritu de Dios? Yo sé que el Espíritu de Dios está en todo lugar. A lo que me estoy refiriendo, ¿tú estás llevando el Espíritu de Dios a esos lugares? A tu relación como esposo, a tu relación como hijo, como padre, a tu relación como trabajador, a tu relación de vida, a tus relaciones de vida. ¿Estás llevando el Espíritu del Señor a tu intimidad? ¿Sabes por qué? Porque si tú llevas el Espíritu de Dios ahí, se cumple aquella palabra que dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si llevas el Espíritu de Dios a tu relación como esposo o como esposa, allí va a haber libertad. Si llevas el Espíritu de Dios a tu relación con tus hijos, ahí va a haber libertad, se van a romper los yugos. Si llevas el Espíritu de Dios a aquel que te dañó y perdonas y pides perdón, allí se rompen esos yugos y se manifiesta la libertad. Si llevas el Espíritu de Dios a tu trabajo, allí se va a manifestar la libertad. Estás teniendo problemas con tu jefe, estás teniendo problemas con las personas que te rodean en tu trabajo, te está yendo mal en tu trabajo, tienes que llevar el Espíritu de Dios ahí. Tienes que llevar el Espíritu de Dios ahí para que se manifieste la libertad que el Señor desea manifestar en esos lugares. Tienes que llevar el Espíritu de Dios a la intimidad de tu habitación, a la intimidad de tu cuarto. Tienes que llevar el Espíritu de Dios en la intimidad de tu teléfono. ¿Tu esposa puede entrar a tu teléfono así libremente? Tiene la clave, puede entrar con su huella, puede revisar lo que... No le voy a pedir el teléfono a nadie, no se asuste. Tienes que llevar el Espíritu de Dios a tu smartphone. Si hay cosas que aquí te están atando, que te están haciendo caer, no sigas haciendo lo mismo. Lleva el Espíritu de Dios. Lleva el Espíritu de Dios para que se manifieste la libertad. Se ve tan pequeño esto, pero tiene un poder gigante sobre la mente y sobre el alma. Se ve tan pequeño, pero tiene un poder gigante sobre el individuo. Lleva el Espíritu de Dios para que allí se manifieste la libertad que Él desea manifestar. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a avanzar. ¿Cuántos están agradecidos del Señor? Yo me gozo porque sé que grandes cosas el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Grandes cosas Él quiere hacer contigo. Y resumiendo, en el último punto, la llenura. Dame un segundo para saltarme esto. Pero el Señor te quiere llenar. En Hechos 2:4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo.
Número 1, identificar los yugos, las ataduras, las zonas que puedan estar esclavizadas por el pecado. Confesar, declarar, poner verdad sobre eso. Se va a manifestar ahí la libertad, ¿cierto? Por medio de Cristo, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por la sangre del Cordero se va a manifestar ahí la libertad. Mateo capítulo 12, verso 43. Yo te estoy hablando ahora de la importancia de que cuando tú identificaste un yugo, una atadura, algo que mantenía tu vida presa de algo, ¿cierto? Se manifiesta la libertad a través de la verdad de Cristo. Se manifiesta la libertad a través del confesar. Se manifiesta la libertad a través de poner ahí el Espíritu de Dios en esas áreas. Y el punto 3 es que debemos llenarnos. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 12, verso 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Wow. Y aquí me voy a detener un segundo para luego seguir. Dice que el espíritu inmundo se va a lugares áridos. ¿Será que al espíritu inmundo le gusta el agua? El agua representa la vida. ¿Sabes cuál es el deleite de un espíritu inmundo? Ensuciar un alma que ha sido limpia, lavada. En lugares áridos no encontró reposo. No encontró reposo porque no había nada que contaminar, nada que le provocara placer. Y necesitaba de un cuerpo. ¿Y sabes qué? Reconocía el lugar de donde salió como su casa. Dime si no es rico llegar a la casa desde nuestra perspectiva. Quitarte los zapatos, ¿cierto? Ese es tu lugar cómodo. Ese es tu lugar de reposo, de descanso. Que nuestra vida, que tu espíritu, alma y cuerpo no sean el reposo de espíritus inmundos. No sean el reposo de entidades que quieran hallar deleite a través del pecado que te llevan a cometer. Dice: entonces ellos dicen: volveré a mi casa de donde salí, dice el espíritu inmundo. Y cuando llega, la encuentra desocupada. Alguien había identificado ahí los yugos, las cadenas, las ataduras y las había sacado. Habían dejado la casa desocupada, barrida. Alguien, después de todo, ministró esa casa. Barrieron, ¿cierto?, lo que iba quedando, ¿cierto? Y punto 3, la encontró arreglada. Alguien había ministrado esa casa y la había ordenado, ¿cierto? Dios te hizo libre, te ministraste, gloria a Dios. Wow, me siento bien. Mi casa está vacía, está barrida, está arreglada. Estoy bien. Pero dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa, de los cuales aquí no habemos, ¿cierto? Somos hijos del Señor y no nos quedamos solo en una ministración, porque con gran esfuerzo los ancianos ministran. Con gran esfuerzo lo hacen. Y te dejan la casa. Con gran esfuerzo, ¿cierto?, nuestro pastor predica. Y te dejan la casa vacía. Te dejan la casa barrida. Te dejan la casa arreglada. Tanto así que cuando viene de vuelta lo que te ataba, ya no puede entrar. Pero fue a buscar 7 más. ¿Sabes por qué? Porque ahora había más espacio. Había más espacio, había más cosas que poder desordenar y que poder destrozar. ¿Sabes por qué? Porque la casa estaba vacía.
estaba vacía, no se llenó. No se llenó, y de repente decimos: no, el anciano me ministró, pero no me sirvió la ministración. No, mira, si de nuevo lo mismo, pasaron 2 meses y de nuevo, mira, tu casa no se llenó. No llenaste tu casa de la palabra, no tuviste comunión con Dios, no llevaste la presencia de Dios a esos lugares de los cuales Él te hizo libre. Comenzaste a hacer lo mismo de nuevo, y 2 más 2 es 4. Mismo resultado de nuevo, y caíste de nuevo en lo mismo. Cuando llenas tu casa de la presencia del Señor, ponte de pie, por favor. Cuando llenas tu casa de la presencia del Señor, comienzas a actuar de manera diferente. Y como te decía adelante, la señal de que esa casa está llena y está siendo trabajada es la transformación del ser. Así que yo te quiero pedir rápidamente, los que quieran pasar aquí adelante, que necesitan llenar esa casa. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.